esa es toda la metodología, la temática, ¿verdad? La temática que vamos a tener o que vamos a desarrollar en el, en el programa. En segunda instancia está la forma como lo vamos a hacer. Entonces, como no somos muchos, somos dos, ustedes son dos. Entonces lo que vamos a hacer es que ustedes se van a preparar para que sustenten, hagan exposiciones, ¿ve? Sí, hagan exposiciones de los diferentes temas. Entonces van a hacer mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, videos, bien. Las diferentes estrategias que podamos utilizar para sustentarlo. Ustedes hacen el trabajo y luego lo sustentan, hacen el trabajo y lo sustentan. Y siempre vamos a tratar de que hagamos una actividad. Bueno, en este caso son las dos, pero bueno, nos va a tocar hacer y yo participo. Entonces, ustedes hacen una actividad una actividad dinámica. Ya puede ser ¿cómo se llama? Eso de seleccionar las letras, las palabras, ¿cómo se llama? Un Una sudoku, sopa ¿no? de letras. Una Ah, sopa de letras, un sudoku, elija la palabra correcta, etcétera. Ya, entonces ya me va a tocar participar a mí porque cuando ustedes sustenten, yo voy a hacer su auditorio, ¿sí? Bien, entonces, ¿con qué propósito? Porque con el propósito de que las actividades nos ayudan a afianzar el conocimiento, nos ayudan a mejorar, nos ayudan a mejorar el conocimiento, a aprender, a desarrollar ideas, a mejorar el proceso de aprendizaje, etcétera. ¿Está dando clase? ¿A qué hora sale? A las 10. Bien, entonces esa es la idea de la clase. La idea es que la convirtamos en un espacio interactivo, un escenario interactivo, ¿verdad? Pero que aseguremos al máximo el aprendizaje, o sea, las diferentes, ¿cómo se llama? Las diferentes temáticas que vamos a tener, las afiancemos, o sea, que nos quede claro, ¿ya? Bien, obviamente porque es más fácil con menos personas. En este caso yo soy tutor y soy estudiante a la vez, ¿ok? Y no hay problema con eso. Entonces, en ese orden de ideas, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, a ver, pregúntenme ustedes, dudas, inquietudes. A ver, profe, ¿cómo va a ser el método de evaluación? bueno, muy bien. El método de evaluación. El método de evaluación va a consistir, bien, el método de evaluación va a ser de la siguiente forma. ¿Y cuál es? Em, Todas las actividades que ustedes sustenten son material de evaluación. ¿Ok? Todas las eh, bueno, entre más sustenten, es mejor para ustedes. ¿Sí? Van a tener algunas, bueno, bien. Cosa importante es que, por ejemplo, yo les voy ¿a qué? A, eh, yo les voy a qué? Les voy a dejar tareas y los parciales los vamos a subir a la plataforma. Así que ustedes, las actividades, ya sean ensayos, sí, a ver,
por ejemplo, las actividades, ustedes hacen la investigación, ¿verdad? Desarrollan la investigación, la presentan y me envían al correo. Bueno, no me lo van a enviar, lo van a subir a la plataforma. La evidencia de la actividad hecha. ¿Ok? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe. Bien. ¿Tú dónde eres, María? Profe, de Venezuela. Ah, ok. ¿Y Gabrielita? Eh, De Bogotá, profe. Ah, pero sí se conocen, sí. Sí, señor. Ah, ok, ok. Entonces, bien. Bien, perfecto, bien. Ok. ¿Sí? profe, disculpe, una pregunta. ¿Se va a manejar a través de la plataforma nueva o la antigua? Es la nueva. Por ejemplo, mira. La nueva. Ok. Sí. Por ejemplo, mira. Sí. Te voy a mostrar. Sí, por ahí vamos a manejarla. Vamos a manejar. La no. Les voy a mostrar la plataforma. Profe, y una pregunta. Digamos Este, que a ver, allá... Gaby. Gaby, háblame un poquito más duro, nena, que no te escucho. Profe, ¿ahí me escucha? Sí, ahí sí te escucho. Dime. Profe, que si es posible que creemos un grupo de WhatsApp y allí usted nos envíe el link diario. No, el link diario está aquí, mira. Mira, ve. Ahí está, Es mira. el mismo. Va a ser el mismo siempre. ¿Sí ves? ¿Sí ves la plataforma? Sí, sí, señor. Mira, ahí está el parcelador docente, el protocolo de clases virtuales, el contenido programático, el perfil docente, la metodología para el desarrollo de las clases y el link. Todo va a estar ahí. ¿Sí? Y ahí mismo se van a subir las clases. O sea, en este momento se está grabando esto, ¿no? Entonces, lo vamos a subir. ¿Sí? Este no es de ustedes, pero el de ustedes es este. ¿Sí lo ven ahí? ¿No lo ven? Ya, claro, claro. Ahí lo tienen, ahí lo ven, sí. Legislación bancaria, ahí está lo mismo, mira. Parcelador docente, protocolo, contenido programático, metodología, ¿verdad? Y ahí está toda toda ¿qué? Todas las secciones con sus respectivas clases, ¿verdad? En el día de hoy vamos a ver este video. ¿Sí lo pueden mirar? El video está en la plataforma, pero de igual forma está en YouTube. Entonces, bien, entonces el video lo vamos a mirar. Colombiana y su evolución, reflejándola en una línea de tiempo desde el año 1500 hasta la actualidad. Empezando por el año 1500, la colonia tenía mecanismos de ahorro y crédito. La Iglesia Católica estableció maneras para otorgar crédito por medio de hipotecas de inmuebles llamadas capellanía. En 1821, en el Congreso Constituyente de Cúcuta, se plasmó la idea de establecer un banco central para financiar al gobierno, lo cual no prosperó. Luego, entre 1840 y 1860, se empieza a manifestar la banca por las casas de préstamo, que eran privadas. Iniciaron también las funciones de captar y colocar, imponiendo intereses del dinero. Este tiempo se caracterizó por no tener marco legal, no había un banco de carácter oficial, el cubrimiento era local y cada casa de préstamo emitía su propia moneda. En 1847 se propuso la creación del Banco de la Nueva Granada.
Después, en 1855, se expide la Ley Orgánica de Bancos de Emisión, Descuento y Depósitos. Sin embargo, no se creó ningún banco. Después, en 1864, se ideó ceder el derecho de emitir billetes a los ingleses y que crearan un banco nacional, pero ellos no aceptaron por las cláusulas de contrato impuestas. Posteriormente, entre 1865 y 1866, al tener la necesidad de crear y tener instituciones bancarias de financiación, se intentó construir el Banco de los Estados Unidos de Colombia. Luego de tantos intentos, en 1871 nació el Banco de Bogotá, que fue fundado 4 años después, en 1875. Continuando, en 1879 existieron bancos en los estados federales. Habían cerca de 34 bancos privados, quienes contaban con la facultad de emitir billetes. Este lapso se llamó Era de la Banca Libre. Pasado el año, en 1880 se creó el Banco Nacional, donde se disputó entre el Banco Central y la banca privada por la emisión de dinero. Al ser ignorado por la opinión pública, el banco pasó a ser parte del Ministerio del Tesoro. Tiempo después llegó la crisis de 1887, donde se emitieron 10.000 millones de pesos para financiar las constantes guerras que se vivieron en ese entonces. Para el año 1905 se creó el Banco Central de Colombia. Quien emitía dinero era el banquero del Estado y a su vez era banco comercial. Luego, en 1909, se hizo la liquidación del Banco Central de Colombia. En 1911 fue la creación de la Caja del Círculo de Obreros, en el cual la conocemos mucho como Banco Caja Social. En 1914 a 1919 fue la Primera Guerra Mundial. En 1922 fue el desorden financiero que desencadenó en crisis. Se evidenció una escasez de medio circulante y la necesidad de dar estabilidad a la moneda y al crédito. En 1923, el principal resultado de dicha misión fue el establecimiento del Banco de la República con base en la Ley 25 de 1923. En marzo de este mismo año se dio inicio a la misión presidida por Edwin Kremer, la cual condujo al ordenamiento del sistema financiero mediante el estudio de nuestra economía. En este mismo año trajo consigo principalmente 3 leyes que se mantienen vigentes. La primera, la Ley 45 de 1923, con la creación y función de la banca. Nació una institución de supervisión y control, la cual la conocemos como es la Superintendencia Financiera. La Ley 25 de 1923, con la creación del Banco de la República de Colombia, para él establecer el orden bancario. Y ya por último, la Ley 30 de 1923, con el título de valores, se autorizaba el manejo de título de valores como del cheque, la letra de cambio, el pagaré, que servía para hacer préstamos. Al Banco de la República se le atribuyen funciones como Banco Único, emisor de moneda legal de carácter estatal, banco de bancos. Todos los bancos quedan obligados a abrir una cuenta corriente en el mismo. Si los bancos necesitaban dinero, el Banco Central puede prestarles. Controlar la tasa de interés interbancaria, manejar el encaje bancario, servir de garante al exterior si se necesita, prestar dinero si el Estado lo requiere. En 1923 nace la Bolsa de Bogotá. En 1929, con la crisis en Bolsa de Nueva York. En 1930 fue la Gran Recesión, fue la crisis de liquidez bancaria que se detuvo el crédito externo para bancos, aumentó la cartera vencida y disminuyó el valor de los activos. En este año fue una reforma de 1930 que fue el sistema de banca especializada. Sobresalen 3 tipos de entidades. Primero, la banca comercial. Segundo, la banca agraria industrial. Y tercero, la banca hipotecaria. Se desarrollan las CAT para favorecer el crédito para proyectos de constitución. En 1934 fue la mayor inflación del siglo, que fue de 39.9%. En 1935 fue la reforma tributaria que aumentó progresivamente los impuestos para saneamiento fiscal. En este mismo año fue el acuerdo de Bretton Woods que establece paridad fija como lo es el oro y el dólar.
En 1950 fue la creación del Banco Popular, en el cual este banco es de economía mixta vinculado al Ministerio de Hacienda, que carece de ánimo de lucro. En 1953 fue la creación del Bancafé para servir especialmente a los cafeteros. En 1956 fue la creación del Banco Ganadero, punto de apoyo para el desarrollo de la ganadería. En 1957, como resultado de los esfuerzos de la ANDI y de la Asociación Bancaria, aparecen las corporaciones financieras. En 1970 hubo delimitación legal de las operaciones financieras para dar mayor iniciativa privada. Hubo encaje marginal del 100%, se crearon las compañías de financiamiento comercial y a finales de ese año se fusionaron varios bancos, de los cuales desaparecieron lentamente de la banca oficial, excepto el Banco Agrario. También hubo apertura de inversión extranjera en el mercado financiero y entrada de bancos internacionales y mayor dinamismo en el sector. Además de eso, hubo aparición y desaparición de las corporaciones de ahorro y vivienda. En el año 1972 se da inicio con el programa UPAC para que el dinero de los ahorradores y los créditos se mantuvieran constantes. Seguimos con el año 1973, donde el Estado pasó a ser propietario del 99% de las acciones del Banco de la República, otorgando una acción a cada entidad. En 1979 se crearon las compañías de financiamiento comercial. Y en la crisis de 1981, diversas entidades financieras entraron en procesos de franca liquidez, ya que el peso se devaluó más del 50% y al haber grandes cantidades de crédito en dólares, los dueños de estos se fueron a la quiebra. Además de eso, la superintendencia tomó posesión de varias entidades. Seguimos con la crisis de 1990, donde hubo una reforma financiera de 1990 a 1993 tendientes a garantizar la estabilidad del sector. En 1991 se eliminó la figura de la Junta Monetaria y el manejo del Banco de la República pasó a manos de la Junta Directiva, poniendo fin a la dualidad de funciones. Seguido a 1993, se acuerda que la función principal del banco sería garantizar la estabilidad de la moneda. Seguimos con el año 1998, donde hubo crisis a causa de la subida de las tasas de intereses reales con respecto a la inflación. Se trató de mantener todo dentro de la tasa cambiaria, dando liquidez y elevando las tasas de interés que se tenían. En la reforma del 1999, la Ley 510, por medio de la cual se modifica el Estatuto Orgánico del Sector Financiero, el gobierno pretende la estabilidad y el normal funcionamiento del sistema en su conjunto. En ese mismo año se elimina el UPAC y es reemplazada con URB, Unidad de Valor Real. Seguimos en el 2005, donde la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de Valores se fusionaron en la Superintendencia Financiera. Y finalmente terminamos en el año 2017 con la reforma actual. Bueno, bien. Entonces, a ver, qué tal le pareció el pequeño video? A ver, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen? Denme las opiniones o los aspectos, la opinión del sistema financiero, de la historia del sistema financiero colombiano. A ver, ahí vimos una cantidad de fechas, ¿verdad? Una cantidad de fechas tremendas, pero de suma importancia para bien. De igual forma, es necesario que lo tengamos en cuenta porque el sistema financiero colombiano establece, ¿verdad? El sistema financiero, el video, perdón, establece la historia
del sistema financiero colombiano. Tiene varias etapas. El video, para que lo analicemos mejor, entonces lo encontramos en la sección 2, historia de la banca, ¿verdad? En la historia de la banca, la sección 2, video de la historia de la banca colombiana. ¿Cierto? Entonces, eh, bien, entonces, a ver, quiero escuchar una opinión de parte de ustedes. ¿Qué piensan? ¿Qué opinión me dan del video? A ver, al menos, ¿qué aspecto le llamó la atención? A ver, el video está ahí en la plataforma, así que lo pueden ver cuantas veces lo deseen, ¿verdad? Lo pueden ver, pero al momento deseo que me den una opinión del sistema financiero colombiano. A ver, ¿qué opinión me dan ustedes? Adelante, a ver. A ver, denme una opinión. A ver. A ver, Mari, ¿qué opinión me das? Pues, profe, un pequeño resumen, bueno, es que primero empezando que por el señor Kemmer, pues se creó lo que se dice la superintendencia, si no estoy mal, ¿sí? Fue como una de las misiones que él quería, ¿sí? Sí. Y también diseñó, creó unas leyes que como que mejoró el aspecto en la parte del manejo financiero. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más te llamó la atención? Y lo otro es que bueno, que el primer banco se creó fue en 1870, que fue el Banco de Bogotá. Y no tengo así otra. Bueno, muy bien. Ok. Mari, muy bien. Ok. A ver, Gabriela, ¿qué te llamó la atención del video? Pues, profe, me llamó la atención que ahí nombraban que... ¿Sí me escucha, profe? Sigue, Gabriela. ¿Me escucha? Bueno, me llamó la atención que decían que ahí era el banco de los trabajadores, creo que me nombraron, se terminó llamando el Banco de Bogotá, creo. Sí, si no estoy mal. ¿Sí? Y me llamó la atención también que dijeron que la Primera Guerra Mundial fue de 1914 a 1919. Y pues yo tengo entendido que va de 1914 a 1918. Entonces eso fue lo que más me quedó así como sonando. Ok. Investigando y sí, dice que va hasta 1918 la Primera Guerra Mundial. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más te llamó la atención? A ver. ¿Qué otra cosa? Como decía mi compañera, la misión que tuvo Kemmerer y que gracias a pues él fue el que abogó por, bueno, que técnicamente fue más imparcial y no tiró solamente para el lado del banco, sino también para el lado del pueblo. Y por eso fue que se crearon las políticas y son igualitarias. Bueno, relativamente. Bueno, muy bien. Ok. Muy bien, muy bien. Bien. Muy bien. Entonces, fíjate una cosa. El sistema financiero colombiano ha tenido, ¿verdad? Ha tenido unas transiciones, como todos los sistemas financieros de cualquier parte del mundo. Obviamente que estamos estudiando el sistema financiero o intentamos estudiar el sistema financiero
colombiano, puesto que si estuviéramos en Venezuela o en Ecuador o en cualquier otro país, estuviéramos estudiando el sistema financiero del país, ¿cierto? Independientemente de dónde estuvieron, independientemente de dónde estuviéramos, obviamente es necesario estudiar el sistema financiero del país cualquiera que fuere. Y la pregunta es ¿por qué? Porque es que el sistema financiero es una estructura bastante importante. Dentro, eh, yo diría que fundamental eh, en cualquier país, en cualquier sistema. Y la pregunta es ¿por qué? Obviamente porque cuando estamos hablando de finanzas, del sistema financiero, obviamente, estamos hablando de finanzas. Y al hablar de finanzas, estamos hablando de dinero. Y al hablar de dinero, en un mundo materialista, sistemático, obviamente eh, nos va a tocar, eh, nos va a tocar estudiar el, eh, eh, cómo se estructura o cuál es la base fundamental del dinero en X o Y país. Entonces tenemos que ciertos autores, por ejemplo, tenemos un autor, Franco Santiago, en su libro Historia del Sistema Financiero Colombiano, nos habla y nos dice que para desarrollar una actividad fundamental para el funcionamiento y la evolución de los sectores productivos, especialmente para cumplir la labor esencial para el ahorro, la inversión, la financiación a favor del crecimiento individual, familiar y empresarial de toda la sociedad colombiana, el sistema financiero colombiano, ¿verdad? Ha venido presentando ciertas circunstancias diferentes, pero con una constante evolución. Cuando hablamos de circunstancias diferentes, nos estamos refiriendo precisamente a lo que decía el video. En el año tal sucedió esto, en el año tal sucedió esto, lo que ustedes decían. La, 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 la misión Kermer, ¿verdad? Lo que pasó en el año X, cuando se fundó el primer banco, el segundo banco, el primer banco fue esto, cómo se hacían las transacciones, etcétera. Entonces, es necesario que tengamos en cuenta eso. En el transcurso, ¿verdad? Del siglo pasado, Colombia ha tenido una transición en el ámbito social, político, económico, religioso, en todas las áreas. Pero el sistema financiero colombiano, obviamente, debe pasar por unos procesos de transición, unos cambios, unas metamorfosis, unas transformaciones. De acuerdo, así como el país va evolucionando, de igual forma, el sistema financiero colombiano cambia. Así vemos que, por ejemplo, en el año 1847 se crea el Banco de la Nueva Granada. En el año 1855 se expide la ley orgánica de los bancos y emisión, descuento y depósito. En el año 1864 se empieza a entregar derecho, se empieza a emitir billetes, ¿verdad? En el año 1866 se autorizó al gobierno para constituir el Banco de los Estados Unidos. En 1880, Rafael Núñez promueve la creación del Banco Nacional, ¿verdad? Y la emisión del billete, de los billetes colombianos, ¿verdad? Entonces, la creación del Banco de la República en esa evolución esa evolución que tiene el sistema financiero colombiano, la creación del Banco de la República en el año 1923, trayendo como producto de la misión Kermer, ¿verdad? Trajo obviamente la creación y la reactivación de la economía, poniendo de manifiesto
que el Banco de la República es emisor de moneda en Colombia. Eso a su vez trajo un ordenamiento del sistema, ¿cierto? Se colocaron en orden las situaciones. Obviamente que hay dificultades económicas y financieras por la Primera Guerra Mundial, y posteriormente se llega a que se emite una cantidad de 10 millones, ¿verdad? 10 millones de pesos, aportando el 50% de parte del gobierno para instituir el crédito y que haya moneda en Colombia. Y así sucesivamente. Entonces nos vemos de que el sistema financiero colombiano va creando una estructura, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros definir el sistema financiero? A ver, ¿qué sería para ustedes el sistema financiero colombiano? A ver, Mari, para ti, ¿qué es el sistema financiero colombiano? Y Gabriela también. De todas maneras, me toca preguntarle a las dos, ¿no? Porque este auditorio tan grande que tenemos. Pero bien, para ustedes, ¿qué sería el sistema financiero? ¿Qué concepto le dan? ¿Qué opinión? No, a ver, ¿qué es? No me digan, por ejemplo, que sirve para esto, para aquello, sino qué es. Definan. A ver, las dos. A ver, Gabriela y a ver, Mari. A ver. ¿Qué sería el sistema financiero colombiano? A ver. Por ejemplo, bueno, vamos, se los voy a mostrar ahí para que ustedes lo lean. ¿Ya? ¿Lo están viendo ahí? ¿Lo ven ahí? A ver, ¿qué sería? A ver, léame esa parte, a ver. ¿Qué es el sistema financiero? A ver. Lo que está subrayado. Pues, profe, yo diría que el sistema financiero está conformado por el Banco de la República, las entidades, puede ser, bueno, dice las instituciones. Aquí. ¿Qué sería? A ver, ¿qué es? ¿Qué es? Ok, un sistema financiero es un conjunto de varias instituciones que realizan operaciones para transferir recursos de un sector superavitario, depósito o inversión, a un sector deficitario, es que no se ve bien, profe. ¿Dónde? Empresas que requieren financiar sus proyectos. Bien. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es un sistema financiero? Perdón, ¿qué es el sistema financiero? ¿Es un qué? Ahí. Ahí está. ¿Sí lo ven ahí? Es un conjunto, sí, de varias instituciones. Bien, bien. Es un conjunto de varias instituciones que realizan operaciones. ¿Qué tipo de operaciones? A ver, ¿cuáles serían esas operaciones? Que realizan operaciones. ¿Qué tipo de operaciones? A ver, ¿qué operaciones serían esas? Depósitos o inversiones. Bien, entonces, operaciones financieras, ¿cierto? Bien, ¿cierto? O sea, entonces, primero que todo, el sistema financiero es un conjunto de varias instituciones que realizan operaciones. ¿Qué tipo de operaciones? Financieras o bancarias, financieras, bancarias. ¿Y qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan ellas? Ahí está. ¿Qué buscan ellas? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan esas instituciones financieras que buscan? Léanme ¿qué? Lo que está subrayado. Transferir recursos de un sector superavitario, Bien, depósito, muy a un bien. sector Sí, deficitario señor. ¿Y qué tipo de recursos? económicos.
Bueno, entonces, ¿qué tipo de recursos me dicen ustedes? Económicos. Recursos económicos. ¿Y por qué no financieros? O porque no los económicos. ¿O por qué no los económicos? Ajá. Sí, a ver, es que tenemos que establecer la diferencia entre lo que es económico y lo que es financiero. A ver, entonces vamos a ese puntico. ¿Qué es lo económico y qué es, o más bien, qué son la economía y qué son las finanzas? A ver, para hablar de recursos económicos o recursos financieros, tenemos que irnos a la palabra genérica, que es economía y que son finanzas. ¿A qué le llamamos economía y finanzas? A ver, La economía no es como el estudio de los recursos, como saber la humanidad en qué invierte el dinero. Se encargan de eso. a ver, Es la que estudia el consumo de bienes y servicios. ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Es la que estudia el consumo de bienes y servicios. ¿Qué es eso? ¿Es la qué? Economía. La economía. Sí, pero ¿qué sería la? Cuando tú dices es la, pero ¿la qué? A ver, interesante, ¿no? ¿Qué es Ciencia. la qué? La ciencia. Sí, señor, sí, es la ciencia, ¿cierto? Entonces les voy a mostrar aquí por lo menos, sí, muy bien, la ciencia. Entonces, mira, vamos a mostrarle, siempre es bueno tener claridad en estos dos conceptos. Mira, ¿qué dice que es la economía? A ver, ¿quién me lee? Por favor, léame lo que es. La macroeconomía aborda ¿qué? Casi no se ve. La macroeconomía aborda la generalidad de un contexto económico analizando desde una perspectiva global en relación con la generación de bienes y servicios, así como su distribución. La naturaleza de las decisiones llevadas a cabo en materia económica tiene esta característica de ser aspectos que tienen una influencia general sobre el territorio. Por ejemplo, estos pueden ser los datos relativos a aquello que ocurre en un país. Bien, bien. Entonces estamos hablando de economía. Y hablamos de la macroeconomía y hablamos de la microeconomía. ¿Qué sería la microeconomía? La economía de un país, de una ciudad. Entonces, ¿qué es economía? ¿A qué le llamamos economía? A ver, ¿qué sería la economía? Ya ustedes lo habían dicho, según lo que estamos leyendo. ¿Es la qué? Es la ciencia. Es la ciencia. ¿Qué hace esa ciencia? El consumo de bienes y servicios. Eso. Muy bien. La economía estudia el consumo de bienes y servicios. Entonces, cuando hablamos de bienes y servicios, es en un mercado, ¿cierto? En un mercado. Entonces, el consumo de bienes y servicios está en un mercado. Y en un mercado hay ofertantes y demandantes. Hay precios, ¿cierto? Hay demandantes y hay ofertantes. ¿Quiénes son los demandantes y quiénes son los ofertantes? A ver. Los demandantes son los consumidores. Muy bien, los demandantes son los consumidores. Y los ofertantes, los productores o los que venden el servicio o que lo prestan, ¿cierto? Muy bien. Y hay un precio en un mercado. Eso estudia la economía. Entonces, si hablamos de recursos económicos, ¿cuáles son esos recursos económicos? ¿Cuáles son esos recursos económicos? A ver,
¿Cuáles son esos recursos económicos? A ver. ¿Cuáles son esas, esos recursos económicos? A ver, ¿quién me dice cuáles son esos recursos económicos? El dinero. El dinero, ¿cuál más? Puede incluir los materiales, ¿Qué el tipo de proceso materiales? productivo. ¿Cómo? ¿Cómo le explicaría? Un producto bueno para satisfacer la necesidad, ¿sí? Serían materiales inmateriales. Bueno, muy bien. A ver, muy bien. ¿Qué más son esos recursos económicos? ¿Cuáles serían? Los bienes y los servicios. Los bienes, los servicios, ¿qué más? A ver. ¿Qué más son los recursos económicos? Recursos económicos, ¿verdad? Entonces, dentro de los recursos económicos tenemos la fuerza de trabajo, la producción, ¿cierto? Las empresas son recursos económicos, el capital son recursos económicos, el capital de trabajo, las maquinarias, los equipos que intervienen dentro del proceso de producción de un bien, un servicio, ¿cierto? El capital humano son recursos económicos. ¿Por qué el capital humano? Porque el capital humano interviene dentro del proceso de transformación, elaboración de un producto, de un bien o un servicio. Para que, obviamente, entonces fíjense, el dinero, la maquinaria y los seres humanos se unen los tres en una empresa, ¿verdad? Producen un bien o un servicio y lo llevan ¿a dónde? ¿A dónde llevan ese bien o servicio producido? Al mercado. Eso, lo llevan al mercado, pero al llevarlo al mercado lleva un precio, ¿cierto? Y quien lo lleva al mercado es un demandante, un ofertante. Un ofertante. Un ofertante. Y luego aparecen ¿quiénes? Demandantes. Los demandantes para comprarlo. Y así está la economía. Entonces la economía se divide en sectores, primario, secundario, etcétera. Entonces cada sector produce bienes y servicios de ese sector para que sean llevados al mercado. Y en el mercado se venden, se proponen, se ofertan bienes y servicios y se compran. Eso es la economía, ¿verdad? Ah, ok, economía. Ahora, ¿qué son las finanzas? ¿A qué le llamamos finanzas? ¿Qué son las finanzas? ¿Qué tienen que ver con lo económico? ¿Cómo? Tiene que ver con lo económico. ¿Tiene que ver con qué? Con lo económico. ¿Qué parte tiene que ver con lo económico? ¿Cómo así? Por ejemplo, tienen que, digamos, tienen que ver con, tienen relación con el dinero. Muy bien. Sí, pero ¿qué tipo de relación tiene? Depende.
Puede Depende. ser la administración del dinero, profe. Eso, muy bien. Administración o la gestión del dinero. Pregunto, Gabriela, ¿tú tienes relación con el dinero? No, señor. ¿Ah? No, profe. ¿Seguro que no? No, no tengo dinero en este instante. No. Tengo una Si te relacionas con el dinero, de vez en cuando. pero no, sí o no. Sí. Bueno, sí. Todos los seres humanos tienen relación con el dinero. Todos. Porque necesitan comprar comida, bebidas, vestido, zapatos, etcétera. Entonces todos los seres humanos tenemos relación con el dinero, ¿cierto? Todo, de una forma u otra, directa, indirecta, pero la tenemos. Entonces, las finanzas, así como la economía es una ciencia, las finanzas es una rama, ¿sí? La economía es el tronco, ¿cierto? Y la finanza es una rama. Entonces, las finanzas, ¿cierto? Es una rama de la administración. En este caso, la economía es un tronco y la administración es otro tronco. Entonces, ese tronco de la administración tiene una rama y una de esas ramas es las finanzas. Entonces, las finanzas es una rama de la administración que trata o estudia la relación o trata o estudia la gestión del dinero. Obviamente es administración. Entonces las finanzas estudia cómo se gestiona, se utiliza el dinero. ¿Dónde? ¿Dónde se gestiona y se utiliza el dinero? En el mercado, En el intercambio. mercado. En el intercambio de productos, bienes y servicios. ¿Ok? Entonces, fíjense, ahora sí, ya que tenemos claros los dos conceptos, lo que es economía y lo que es finanzas, entonces pregunto, ¿un recurso económico es igual o no es igual a un recurso financiero? No. No es igual, ¿cierto? Un recurso económico, ¿verdad? Pregunto, ¿el dinero es un recurso económico? Sí, Sí. Y pregunto, ¿el dinero es un recurso financiero? Sí. Sí. Ay, ¿por qué? ¿Cómo así? Sí. Ambos, el dinero es recurso financiero y recurso económico. Ahora, ¿cómo vemos la diferencia entre recurso financiero y recurso económico? Recuerden que la economía es más amplia, ¿verdad? La economía es más amplia y las finanzas son más pequeñas. Entonces, los recursos financieros, ¿cuáles son? Aquellos recursos que intervienen en la gestión del dinero, en el intercambio de dinero. ¿Cuáles son esos recursos que intervienen en el intercambio de dinero? ¿Cuáles son? los recursos financieros, profe. Sí, los recursos financieros. ¿Cuáles serían? Los créditos, Los créditos, ¿qué más? eh, Los pagos, las consignaciones, los las depósitos. consignaciones, el billete, ¿cierto? La moneda, los cheques, los pagarés, las tarjetas de crédito, las tarjetas las tarjetas débito, el Bitcoin, los CDTs, esos son recursos financieros. ¿Me hago entender? ¿Sí? Pregunto, ¿esos recursos financieros mueven la economía? Sí, señor. Sí la mueven, ¿cierto? ¿Cierto? En un banco, a ver, pregunto, ¿qué tipo de servicio presta
un banco? Créditos, Un, ahorros, servicios financieros, ¿verdad? Un banco presta servicios financieros, ¿verdad? Ahora, ¿cómo están divididos esos servicios financieros? Ahora sí, ¿cuáles? Entonces, los servicios financieros están dados en productos. ¿Qué productos tiene un banco, por ejemplo? Los préstamos, los créditos hipotecarios. Bueno, muy bien. ¿Qué más? los depósitos, las divisas. Muy bien. Entonces, fíjate, vamos a ver, aquí por lo menos, vamos a ver que los bancos prestan servicios y productos. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a coger aquí a darle publicidad un poquito al Banco de Bogotá. Aquí están los productos del banco financiero. ¿Cuáles son esos productos del banco financiero? Mire, el banco financiero tiene productos para las personas y productos para quién? Para las empresas. Vamos a ver los productos que tiene, a ver, ¿cuáles son esos productos que tienen el banco? A ver, en este caso. A ver, uno, ¿cuál es? Cuenta corriente. ¿Qué más? Cuenta de ahorros, Bien. Entonces, tarjetas mira, de crédito. ¿sí? Todo esto está dado ¿en qué? Todo esto está dado ¿en qué? Estos son los productos, ¿sí se dan cuenta? Los productos de los bancos. Y lo cerramos, vamos a abrirlo otra vez. Mira, tenemos cuenta corriente, cuenta de ahorro, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, créditos y financiación, inversión, seguro, tasas, tarifas, etc. Para empresas, yo diría que para empresa tenemos soluciones de financiación, recaudo, pago, inversión, liquidez, comercio, etcétera. Miren la cantidad. Todo esto se ve en una sola cosa. Todos estos productos fortalecen el sistema financiero, ¿verdad? Y el sistema financiero fortalece la economía, ¿cierto? La economía del país. ¿Cuál sector de la economía se fortalece con los servicios financieros? Bueno, el sector financiero fortalece al sector de servicios, sector de la economía. Entonces, ¿cuáles son esos sectores económicos? Por ejemplo, entonces fíjense una cosita. Ahí sí podemos tener en cuenta que nos damos cuenta una cosa, que la economía y la finanza son dos cosas completamente distintas. ¿Cierto? ¿Cierto? El sector financiero es distinto al sector económico. El sector financiero es uno solo. El sector de la economía son ¿cuántos? Por lo menos vamos a mirar a ver eso. Vamos a mirar a ver. Vamos a mirar a ver. Vamos a mirar a ver. Voy a compartir pantalla aquí para mirar los sectores de la economía. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? 3. 3. ¿Cuáles son? De hecho,
también está el cuaternario, ¿no, profe? Bien. El cuarto está el de las tecnologías, ¿cierto? El cuarto es de las tecnologías. Entonces, ¿dónde se encuentra ubicado? ¿Dónde se encuentra ubicado el sector financiero? ¿Dónde creen ustedes que puede estar ubicado el sector financiero? A ver, En ¿dónde el está? tercero, en el servicios. Sí, señor, sector servicios. Acuérdense que los bancos prestan servicios, ¿cierto? Los bancos prestan servicios. Muy bien. Los bancos prestan servicios. Entonces, mira, aquí vemos bueno, según la diapositiva, estamos viendo que, bueno, que el sector de los servicios es el más grande, ¿verdad? Bien. Entonces, el sector de los servicios es el más grande. Ahí está, ¿qué cosa? Ahí están los bancos. ¿Sí? Haciendo una breve ilustración, ahí están los bancos. Por eso es que, y los bancos prestan, ya vimos los productos que prestan los bancos, los productos que tienen los bancos. ¿Cuáles son? Tanto para las personas como para las empresas. Por eso es de suma importancia. ¿Ok? ¿Se dan cuenta por qué es tan importante el sector de los servicios? Y se dan cuenta por qué tenemos que diferenciar entre lo que es un recurso financiero y un recurso financiero y un recurso económico. Generalmente los confundimos, ¿verdad? Generalmente los confundimos, pero son completamente distintos. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, hablando de finanzas, vamos a leer alguien que me lea fuerte y claro lo que está de frente. A ver, léame. Lé- A ver, Mari, léeme lo que está en la pantalla. Ok. Dice, ¿qué son las finanzas? Mientras que la economía tiene una vertiente más teórica, por el contrario, las finanzas tienen una visión más práctica. Ambas ramas están interconectadas, ya que solo pueden entenderse desde el punto de vista común de su vinculación con el dinero. En el plano familiar, las finanzas están relacionadas con los planes de inversión, los objetivos de ahorro, las decisiones de gasto y la economía doméstica. Las finanzas forman parte de la economía como una rama específica y son relativas a la gestión del dinero a partir de las circunstancias de cada momento, no solo en presente, sino también en futuro al asumir toda la incertidumbre que acompaña a estas acciones. Especial significado tiene las finanzas en las empresas y los negocios. Un mismo suceso social puede ser interpretado desde una óptica económica o por el contrario adquirir un significado financiero. Por ejemplo, ante la creación de una nueva empresa en una zona concreta, la economía puede evaluar el impacto que esta medida puede generar en el entorno. Por el contrario,
La financiación pone el acento en los dos datos relativos a la cuantía necesaria para la puesta en marcha de esa idea. Esta diferencia en ambas disciplinas también está presente en las competencias que acompañan a cada puesto de empleo. Un economista está más centrado en el ámbito de la investigación. Por el contrario, un financiero suele trabajar en un banco o ofrece sus servicios en una empresa para garantizar la solvencia de la entidad en la que participa. Excelente, a ver. Entonces, ¿se dan cuenta la diferencia entre la una y la otra? Cierto, ahí establecemos la diferencia entre la economía y las finanzas. En un economista y un financiero son dos áreas diferentes, aunque están relacionadas, una depende de la otra, una está dentro de la otra, pero no son iguales, no son la misma. Son completamente diferentes, distintas. Bien, en ese orden de ideas, entonces nos damos cuenta por qué eh, hay que establecer esa diferencia. Cuando decimos, vamos a hacer una inyección financiera, una inyección de capital, una inyección de dinero a la economía. ¿Qué significa eso? A ver, Gabriela, cuéntame, ¿qué significa hacer una inyección de capital a la economía? Explícame. Invertir dinero. Mira, ¿qué significa decir hacer una inyección de capital a la economía? ¿Qué significa eso? Yo entiendo por inyección invertir dinero. Invertir dinero en cualquiera de las diferentes entidades que conforman el sistema financiero, ¿no? Ojo, lo que acabo de decir. ¿Qué significa hacer una inyección de capital a la economía? A ver, ¿qué significa hacer una inyección de capital a la economía? Eh, de pronto se puede decir que los gastos que tenemos diarios, ¿no? No sé. Acuérdate lo que tú leíste, microeconomía y macroeconomía. ¿Qué es la microeconomía y qué es la macroeconomía? Tú lo leíste. La microeconomía es la economía bien sea de un país o de una ciudad, y la macroeconomía Muy bien. la economía mundial. Bueno, muy bien. Si yo te digo a ti, tú eres inversionista, tú dices, Gabriela, yo soy el gobierno y tú eres Gabriela, una inversionista. Y yo te digo, bueno, Gabriela, acá, mira, tenemos una cita, te pongo una cita y tal, y hablamos. Bueno, entonces yo soy el gobierno y te digo, bueno, yo soy el gobierno de un país. Y te digo, Gabriela, yo necesito este, que usted haga una inversión de capital en la economía del país. ¿Para ti qué significa eso? Invertir en la bolsa. Por ejemplo, ¿cierto? En la bolsa. Recuerda que la economía del país, ¿cuántos sectores tienes? 4. 4. Si tú inviertas en la bolsa de Colombia o de Bogotá, estás haciendo una inversión de capital ¿en qué sector? En el tercero. Bueno, fíjate, ok, perfecto, es así, ¿cierto? Entonces, las respuestas que tú me estás dando no son conceptuales, son prácticas, ¿verdad? De acuerdo a lo que representa una inversión de capital en la economía. Cuando decimos economía, tenemos que pensar en 4. Sector primario, secundario, terciario y el cuarto. ¿Cierto? Tú eliges cuál. ¿Cierto? Si lo haces en la bolsa, entonces estás haciendo una inversión, ¿verdad? Una inversión en el terciario, en el sector de la economía terciario, pero estás haciendo una inversión. Estás invirtiendo en la bolsa.
Si tú, por ejemplo, compras un banco, si compras un banco, a ver, si compras un banco, ¿qué pasaría? ¿Qué estás haciendo? Si compras un banco, Sigo invirtiendo en el sector terciario. cierto que sí, ¿verdad? ¿Verdad? Si yo te digo, bueno, invierte en la construcción de un banco, ¿en qué sector estás invirtiendo? En el secundario, ¿Por qué en el secundario? porque allí es donde, aunque se supone que en el sector secundario como ¿cómo decirlo? Se convierte la materia prima recolectada en el primer sector, ¿no? Bueno, ok, perfecto, muy bien, así es. Está correcto. ¿Cierto? Entonces nosotros, muy bien. Ahí está claro eso. Eso está claro, ¿verdad? Entonces, estamos viendo, bueno, ya miren lo que hemos descubierto, que el sector terciario o la banca colombiana está ubicada en el tercer sector de la economía. Ya sabemos que hay bancos, al menos, después vamos a estudiar más. Ya sabemos que hay bancos, ¿cierto? Sabemos que hay bancos, ¿cierto? ¿Qué productos ofrecen los bancos? Productos y servicios. A ver, Yo, sí, los préstamos, las cuentas de ahorros, las cuentas corrientes, los créditos hipotecarios, ¿qué más? Muy bien, las tarjetas de crédito. excelente. Entonces ya los identificamos. La idea es esa, ¿no? Que identifiquemos. Ya identificamos, hemos venido identificando los productos que poseen, los productos que son propios del sector bancario, del sector financiero, ¿verdad? Cuando hablamos de finanzas, estamos hablando de qué? Cuando estamos hablando de finanzas, estamos hablando de gestión del dinero. Pero ¿quiénes gestionan el dinero? ¿Quiénes gestionan o dónde se gestiona el dinero en Colombia? A través de un sistema. Recuerda lo que es el sistema financiero, es el conjunto de qué? De instituciones, ¿cierto? Entonces, esas instituciones financieras que conforman el sistema financiero colombiano son las que se encargan de gestionar el dinero. Por eso se llama sistema financiero. No es el sistema económico, sistema financiero. Y el sistema financiero apoya al sector económico. El sistema financiero es el que ingresa, mueve, gestiona y administra el dinero en el país y en el mundo. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, si lo llevamos al plano personal, en las finanzas familiares, entonces mami o papi trabajan y hay una casa, hay alimentos, ¿cierto? Hay vestido, hay gastos personales, hay servicios públicos, etcétera. Entonces, el padre y la madre son los que gestionan, ¿verdad? Son los que hacen parte. Entonces, la mamá es una institución y el papá es otra institución. La mamá es la que gestiona el dinero relacionado con qué? Con la alimentación y con los servicios públicos, por decir algo, ¿no? Y el papá es la institución encargada de gestionar el dinero para construcción, vivienda, etcétera. Un ejemplo, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Entonces, así funcionan las cosas.
Entonces, en todas las casas hay un sistema financiero. En todas las ciudades hay un sistema financiero. En todas las empresas hay un sistema financiero que se encarga de gestionar, ¿verdad? Gestionar el dinero, o sea, las finanzas, la forma como se utiliza, qué se obtiene, qué se paga, ¿sí? Qué sale y qué entra a través con el dinero. Entonces, en el país hay un sistema financiero organizado por diferentes instituciones que se encargan de gestionar el dinero para una cosa, para la otra, para la otra, para la otra. ¿Ok? Muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes. No, Entonces, profe. bien, para el día de mañana, ¿verdad? Para el día de mañana, me van a hacer, ya que hemos hablado del sistema financiero, ¿verdad? Entonces, para el día de mañana, me van a hacer una investigación sobre los artículos que están en la Constitución Política Colombiana, que están relacionados con la normatividad, ¿verdad? Con la normatividad y que se relaciona con la normatividad del sistema financiero. ¿Cuáles son esos artículos? Me van a decir artículo tal, donde habla y habla de esto, esto y esto. Artículo tal, tal, tal de la Constitución Política Colombiana. ¿Sí? Los artículos que le dan el aval al sistema financiero colombiano. ¿Ok? Bien. Preguntas, dudas, inquietudes. No, señor profe. Bueno, entonces para el día de mañana me hacen una respectiva presentación. ¿Ok? Sobre los artículos relacionados con los artículos de la Constitución Política Colombiana que le dan fuerza al sistema financiero colombiano. ¿Ok? Me pueden hacer un cuadro sinóptico, un mapa mental, un mapa conceptual, me pueden hacer un video, me pueden hacer cualquier estrategia didáctica, ¿verdad? Cualquier estrategia didáctica. Y que no se les olvide, a su vez, la actividad, ¿ok? Profe, disculpe, cuando habla sobre la actividad es realizar sobre un ejemplo, la sopa de letras. Y una sopa de letras, Ah, ok. ¿cierto? Cualquier actividad que nosotros elijamos, que ustedes elijan para que lo hagamos, ¿vale? Ah, vale, profe. Bueno, por el día de hoy lo vamos a dejar hasta ahí, ¿sí? ¿Les parece bien? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Entonces, bueno, preguntas, dudas, inquietudes, entonces la dejamos en el día de hoy. Hasta ahí, para que, Gracias. bueno, empiecen a hacer la tarea ahora de nochecita. Gracias, profe. Y gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Un abrazo. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.